Relatos Paranormales Oficial. Buenas noches, espero que todos se encuentren muy bien. He leído tantas historias paranormales en redes sociales que terminan siendo las mismas que ocurren en diferentes lugares. He leído historias que hablan acerca de la brujería, la santería, las artes oscuras y, por supuesto, los terribles demonios. Pero las que más me aterran y me quitan el sueño son los relatos que ocurren alrededor del diablo, el ser innombrable, la bestia del infierno. A raíz de tantas publicaciones, es que me siento en confianza para contar mi propia experiencia. Esto último con la certeza de que no habrá ninguna burla hacia mi persona, como suele ser en otros lados. Es por ese gran motivo que me atrevo a contarles mi experiencia real con un aterrador demonio. De hecho, la tenía guardada, no la había contado antes, pero ahora será compartida por primera vez después de tantos años. Eso sí, seré directa sin esconder nada. Créanme que en un principio, y seguramente como muchas personas, me dije a mí misma que los demonios no existían, aunque fue más que nada por miedo al qué dirán, tal vez a que me tacharan de ignorante. No obstante, hoy en día sé que es real y están presentes en cada rincón del mundo. Bueno, aquí comienza mi historia. Hace más o menos unos 8 años atrás, cuando yo tenía aproximadamente unos 16 años de edad, vivía junto a mis padres en un pueblo en donde la mayoría de la gente practicaba el ocultismo y la santería. Aunque particularmente en ese lugar del norte del país, la mayoría de las personas eran adoradores de la Santa Muerte. Y no lo sé con exactitud, pero siento que estas prácticas fueron las que originaron todo lo que les voy a compartir. Cierto día fui a mi habitación, la cual compartía junto con mi hermana menor. Como de costumbre, dejé la puerta abierta antes de dormir. Es raro de explicar, pero por alguna extraña razón, me sentía más protegida de esa manera. Sin embargo, cuando me disponía a cubrirme para dormirme, sucedió algo escalofriante. De pronto y de forma imprevista, sentí como si un animal grande se abalanzara sobre mí. Un perro no era, digamos que era imposible, ya que al tener asma, mis papás lo tenían prohibido. A los pocos segundos, ese animal empezó a tener comportamientos raros. Empezó a tocar mi cuerpo con sus manos asquerosas. Podía sentir su aliento fétido, era un olor muy parecido al de un cadáver. Tratando de encontrar alguna lógica a este evento, pensé que aquella silueta que me tocaba se trataba de mi hermana, pero no era ella. Esto debido a que segundos después, la silueta comenzó a bajar mi ropa interior y a tocarme, por lo que intenté pegarle para que se detuviera. Fue entonces que al sentir con más detalle su piel, pude darme cuenta que su pierna era escamosa, además de que parecía tener pezuñas. Dios bendito, algo aquí no estaba bien. No conforme con esto, a toda prisa me quité la sábana para observar qué era aquello que estaba encima de mí. Y con horror, descubrí algo que jamás imaginé. Mis ojos se cruzaron con la mirada de un demonio, si es que lo puedo describir de esa manera, ya que no hay una palabra mejor. A lo largo de la cama se encontraba un espejo, así que mi mirada fue hacia ese lugar y descubrí con horror que ese ente demoníaco carecía de reflejo, pues no se veía ninguna proyección. Aquello era algo en verdad horrible. Implorando piedad a Dios, grité como pude. Acto seguido pude moverme un poco. Ese demonio me tenía como manipulada, así que cuando pude recobrar mis movimientos, salí corriendo de la habitación a despertar a mis padres. Claro, no sin antes cargar a mi hermanita en brazos, quienes, asustados por el grito que di anteriormente, se despertaron para salir corriendo hacia nuestro cuarto. En el trayecto fue que me encontré con mis papás. Ellos, alarmados, creyeron que había sido una pesadilla, pero les aseguré que no fue como lo pensaban.
Una vez nos calmamos un poco, mi madre prendió las luces y revisó cada rincón de la casa. A pesar de que revisó de la mejor manera posible, no encontró nada, más que solo un horrible olor que quedó impregnado en la habitación. Estoy segura de que se trataba de ese demonio, pues estoy segura de que era un aroma entre la mezcla de azufre, sangre y carne en descomposición. Esta aterradora experiencia se me grabó como a lo que yo llamo la sombra del diablo en su primera visita. Al llegar el amanecer no apareció rastro de aquel invasor, pero para estar más seguros, mis padres optaron por cambiarnos de dormitorio. Esto con la intención y la esperanza de que todo hubiera sido un mal sueño. De nada sirvieron sus acciones. Primero pasaron 2 semanas en las cuales todo fue tranquilidad. No ocurrió nada extraño, aunque pronto el demonio nos demostraría que esa paz no sería para siempre. Cuando se cumplieron exactamente 15 días desde aquel ataque a mi persona, mi padre sufrió una enfermedad bastante delicada. Al pobre le comenzaron a dar fuertes dolores de cabeza, así como punzadas en su corazón. Y lo más tétrico, nos decía que sentía como si alguien lo ahorcara. Lo llevamos al médico para que lo revisaran y nos dijeran algún diagnóstico de lo que podría tener. A pesar de los estudios realizados, los especialistas no detectaron ninguna anomalía. Entonces le hicieron otros estudios para descartar alguna otra enfermedad. Y los resultados fueron los mismos. No había nada certero. Hasta que un día, después de 2 meses, los médicos comentaron que por desgracia ya no podían hacer nada por mi padre. El motivo, un supuesto tumor en el cerebro. Los médicos decían que lo podrían operar, pero que no garantizaban nada. Así que con la esperanza de que su vida se salvara, aceptamos la operación, por lo que la hicieron de inmediato, aunque al terminar la operación no quedó del todo bien. Mi padre permaneció unas cuantas semanas en el hospital, en la sección de observación. Por mi parte estaba muy triste, pero con la esperanza de que todo saliera bien. Tenía 1000 preguntas sin respuestas, como por ejemplo, ¿qué estaba pasando? ¿Qué diablos fue lo que he visto? Pero sobre todo quería saber si aquello tenía que ver con la salud de mi padre. Cansada físicamente de cuidar a papá en el hospital, fui relevada por mi madre, quien al igual que él, también tenía algunos síntomas. Sin más que decir, fui a casa y aproveché el poco tiempo lo más que pudiera en la misma. Solo que no esperaba que en aquella noche ocurriera otro encuentro paranormal. Esa misma noche me volvió a visitar esa bestia del infierno. Lo que me preocupó fue que ahora me hallaba sola en casa. Luego de que se manifestó, mi cuerpo se sumergió en una especie de parálisis, por lo que esta entidad abusó de mí. Cuando finalmente se cansó, aprecié con temor cómo se puso de pie, solo que ahora su aspecto era el de una mujer con rostro horrible, misma que se reía de mí. Acto seguido desapareció frente a mis ojos al atravesar la pared. En su lugar quedó impregnado aquel olor a podrido. Les juro por lo que más quiero y por Dios que contar esto es muy difícil para mí. A raíz de estos eventos fue que se provocaron todas esas manifestaciones. Mala suerte, problemas en mi familia, entre otras cosas más. Desde esa última visita empecé a ver cosas que se movían. De igual manera, empecé a escuchar voces que me gritaban. Algunas me decían que yo misma debía acabar con la vida de mi hermana, pero evidentemente era un demonio que me invitaba a lastimarme. Vivía estresada, con problemas, enfermedades y muchas cosas. Y aunque no lo crean, lamentablemente un día estaba dispuesta a terminar con la vida de mi hermana. Pero cuando estaba por hacerlo, de un momento a otro, algo me susurró al oído, diciendo que primero lo hiciera con mi hermanita y después a mi madre. Que por papá no me preocupara, porque él en pocos días perdería la vida. Dios mío, esa no era yo. No sabía qué diablos estaba dentro de mí. Fue entonces que reaccioné, debido a que mi papá me enseñó a amar a mi familia y a no causarle ningún daño.
Fue tanto el impacto que causó en mí que cada que recuerdo todo lo que iba a hacer, siempre digo que el amor de Dios y el de mi familia me salvaron. Luego de eso, le conté a mis padres parte de lo que me pasaba y como era de esperarse no me creyeron, aunque al menos mi madre me llevó a una iglesia en donde me refugié. Por desgracia, no encontré la paz que deseaba. Con el pasar de los días, le dije a mi madre que seguía viendo a ese demonio, mismo que me pedía 3 vidas. Finalmente, ella comprendió que lo que me ocurría no era para nada bueno, así que tomó la decisión de llevarme con un poderoso brujo curandero, el cual no me negó la ayuda y me prometió liberarme en poco tiempo. Cuando él empezó a realizarme las curaciones, les aseguro que me sentí más fuerte, como si la confianza en mí hubiera regresado. Y por increíble que parezca, ese demonio dejó de tocarme. En pocas palabras, ese brujo era muy bueno. Sin embargo, las palabras de ese demonio se cumplieron, ya que mi padre sí falleció días más tarde. Fue una pérdida muy dolorosa, me afectó demasiado, tanto que decaí anímicamente, dejé de poner de mi parte. Lo único que deseaba era poder irme junto a mi padre. Antes de que él falleciera, recuerdo con claridad que con palabras casi perceptibles, decía lo siguiente: «Quiere a mis niñas, esa bestia está destruyendo a mi familia, esa bestia llegó a nosotros, ya que en aquella casa, desde hace años atrás, hicieron trabajos satánicos e invocaciones de demonios, y aquel demonio se hallaba dormido, y para desgracia, nosotros sin saberlo despertamos». Por lo que después de que falleció mi padre, luchamos por más de 5 años por nuestras vidas. Mi madre por su parte hizo lo que estuvo a su alcance para salvarnos. Nuestro objetivo era que aquel demonio nos dejara en paz. No obstante, mi madre con el tiempo enfermó, pero gracias a Dios se pudo recuperar, aunque quedó con graves secuelas. La pobre nunca volvió a ser esa mujer fuerte debido a que quedó paralítica y casi ni nos reconocía. Sin embargo, su amor de madre siguió intacto. Un día tocaron a la puerta de la casa y al abrir, vimos que era una curandera que iba de paso. Curiosamente, algo la desvió de su camino. Supuestamente llegó a mi casa por error. Lo sorprendente es que sin conocernos empezó a describirme a mí y a mi familia, y también todos los percances por los que habíamos pasado, así como aquellos relacionados a los ataques de ese demonio. Y lo que fue más aterrador fue cuando nos dijo el lugar exacto en donde se encontraba enterrada aquella entidad. Resulta que en la casa donde vivíamos antes fue ocupada por otra familia. Tenían incluso un altar con un impresionante demonio. Fue entonces que la curandera nos indicó que se podían hacer 2 cosas. La primera era vender la casa, abandonar todo y escapar a otro lugar. La segunda era intentar sacarlo. Y la verdad es que con la muerte de papá no teníamos a dónde ir. Así que mejor optamos por sacar a ese demonio y purificar la casa. Gracias a Dios, uno de mis tíos se armó de valor y realizó las indicaciones que nos dio la curandera, pues el objetivo era sacar a ese ser del bajo astral. Así que mi tío fue al sótano y después de buscar por un largo rato, dio con un altar en donde se hallaba la figura demoníaca, así que lo tomó entre sus manos y lo sacó de allí. Minutos después, regresó la curandera y lo metió en una bolsa negra. Luego fueron a un canal de aguas negras y lo tiraron de espaldas. Esto último con la esperanza de poner fin a todo este tormento. A pesar de esto, los problemas no terminaron aquí, ya que al parecer alguien encontró la figura y lo sacó del canal de las aguas negras. Posiblemente se lo llevó a su casa pensando que era algo de valor. El punto es que esta acción hizo que el demonio atacara nuevamente a mi familia, tanto que casi nos mandó al otro mundo. En fin, teníamos que tomar una decisión: abandonar la casa e irnos lejos sin importar vivir en la calle, o quedarnos aquí y perder la vida lentamente de la manera más agónica, porque simplemente este demonio ya no se iría de nuestras vidas. El caso es que la curandera nos intentó ayudar.
Como recomendación, me dijo que me tenía que alejar de esa casa. No obstante, me dijo que cuando eso pasara, mi mamá se moriría, ya que ella estaba sufriendo demasiado y que no partía de este mundo debido a que nos está protegiendo. Fue una decisión difícil para mí, pero en esa misma semana renuncié a todo en mi vida, al amor, al trabajo, al estudio, a la poca familia y lo más doloroso, a mi madre y a mi padre que se quedó enterrado en el cementerio de ese lugar. Así fue como una semana después mi madre murió repentinamente. Estoy segura de que hizo todo lo posible por alejarnos de ese demonio, el cual al día de hoy ya casi no me molesta, y creo que fue porque mi madre entregó su vida. Ahora que les conté mi aterradora experiencia con un demonio, créanme que libero un poco mis culpas y afirmo que los demonios existen y caminan junto a nosotros. Gracias. ¿Qué tal, amigos? Espero que se encuentren bastante bien. Quería agradecerles por el apoyo brindado. Este es mi debut y les estaré acompañando para narrar más historias. Aquí les dejaré otros videos relacionados con estas aterradoras experiencias que mencionan demonios. Les mando un abrazo. Mi nombre es Johan y esto fue Relatos Paranormales.